soy yo, soy Oscar Eduardo Bravo y les acompaño de lunes a viernes de 8 a 9 de la noche a través de Franco y Bravo en ATV+. Edwin Cabello Limas es el actual director de Lima Gris, que es uno de los portales de investigación más serios de nuestro país. Gracias a este trabajo nos enteramos, por ejemplo, del famoso caso de Richard Swing y de su amigo el presidente Vizcarra. Luego esa denuncia se expandió a la televisión y otros medios con los resultados ya conocidos. Vizcarra cayó. Hace unas semanas también, gracias a Lima Gris, se conoció el caso de una mujer que en nuestra selva fue encerrada en una jaula al aire libre solo porque era un castigo ancestral impuesto en esa comunidad. También tuvo que ver con la revelación de Bruno Pacheco, unos correos electrónicos que significaron la caída, el inicio de la caída de Pedro Castillo. ¿Cómo estás, Edwin? Encantado de saludarte. Bueno, gracias por la invitación. A ti las gracias, Edwin. ¿Diferente el manejo de un medio digital a un medio tradicional en el periodismo? Sí, bastante. ¿Es otro el manejo? Bastante diferente. He tenido la oportunidad también de estar por corto tiempo en un medio impreso, ¿no? Pero el digital es totalmente distinto por la inmediatez, creo yo. Pero también hay que tener bastante cuidado en eso, porque corroborar la información es clave en nuestra profesión, ¿no? Y muchas veces por ese apuro, por querer soltar tontamente, creo yo, la pepa, hay medios grandes y muy reconocidos que han resbalado. Han tenido grandes caídas. Pero ustedes sonaron mucho en la caída de Martín Vizcarra y en la caída de Pedro Castillo. Lima Gris tuvo un rol importantísimo. Ustedes descubrieron lo de Richard Swing y también lo de Bruno Pacheco. ¿Cómo fue ese trabajo? En el caso particularmente de Richard Swing, fue porque nosotros veníamos haciendo un seguimiento, curiosamente, desde que se crea el Ministerio de Cultura en el gobierno de Alan García. Ustedes son una página cultural, están muy dedicadas a la cultura. Sí, ¿Y es rentable la cultura? Al final yo creo que sí, no solamente para uno, sino para el país. Muchas veces eso la gente no lo valora. Cuéntame lo de Richard. Sí. ¿Cómo fue? Lo que pasa es que veníamos haciendo un seguimiento de más de 10 años al Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces había información permanente siempre, hasta que salta el nombre de Richard Swing. Y yo empiezo a indagar un poco quién era realmente este personaje. Claro, se conocía que era parte de Chollywood, ¿no? Cantante, estaba en el espectáculo, pero quería saber algo más. Y es donde empiezo a indagar si había tenido reuniones con ministros, cuál es la confianza, cuál es su llegada con el poder, que en ese momento estaba Martín Vizcarra. Nos encontramos que tenía también varias visitas al Palacio de Gobierno, pero en ese tema hay una información que es bastante clave, Oscar Eduardo. Una fuente interna que nos dio, digamos, la información precisa, ahora lo puedo decir, fue preciso porque nos dijo desde un primer momento, era difícil creerlo en ese momento, que la orden para las contrataciones de Richard Swing venía de Palacio de Gobierno. El mismo Martín Vizcarra. Sí, de Palacio de Gobierno. Así es. Las fuentes son importantes. Hay muchas fuentes que prefieren callar y decir yo no fui. O decir las cosas al morir, como Garganta Profunda, por ejemplo, en el caso de Watergate. Pero hay fuentes que, pasado el tiempo, están dispuestas a decir yo fui. ¿Cómo fue el caso de Bruno Pacheco? Bueno, el caso de Bruno Pacheco también fue por una fuente importante, ¿no? Y creo que a estas alturas ya uno lo puede comentar, ¿no? Fue gracias al trabajo en conjunto con tu persona que pudimos acceder a las conversaciones privadas entre Bruno Pacheco, en ese momento secretario de Palacio de Gobierno, secretario de la Presidencia de la República. Secretario de la Presidencia, ¿no? Con Pedro Castillo en el poder, y por el otro lado estaba el superintendente, ex superintendente de la SUNAT. ¿Se llamaba? Se apellidaba Castillo también. Ahorita Igual que Pedro. Sí. Es cierto, yo te di la información. Yo descubrí esos correos electrónicos. Y te los pasé y te dije, analicemos, verifiquemos, investiguemos si esto es cierto o no. Y yo recuerdo, te llamé y me dijiste, estaba jugando fulbito y me llamó el superintendente y me confirmó. O sea, era cierto. Sí. No eran falsos estos correos electrónicos. Claro, como tú sabes, en un primer momento llega la información, si bien tú me alcanzas esta información muy delicada, porque se trata de una conversación privada de dos personas que tienen poder en el momento, entonces ahora es corroborar esto.
Y después de insistir, mandar correos, yo me comuniqué con Palacio de Gobierno, con el área de prensa, ¿no? Me comuniqué también con el propio superintendente de ese momento y no había respuesta por ningún lado. Me negaban, no querían darme una respuesta. Entonces, después de varios días, si no me equivoco, casi una semana, recibo un mensaje del superintendente de la SUNAT y me dice, te voy a responder. He leído tu correo, te voy a responder. Y te dijo la verdad. Y fue donde me confirmó detalladamente que la conversación sí la había tenido y que en esa conversación Bruno Pacheco le solicitaba varios favores para algunos empresarios. El caso de Deltron. El caso del Deltron. El caso de Torpoco. En Pirámide. Que tiene que ver con otro personaje dentro del círculo de Pedro Castillo, Torpoco. La ex alcaldesa de Villa María del Triunfo. O sea, descubrimos el hilo de la madeja, ¿eh? Eso fue el inicio, yo creo, y el detonante de la caída del gobierno de Pedro Castillo, porque tras esas publicaciones y el rebote que existió en varios medios, también la Fiscalía actuó. Hay que decirlo, es importante el trabajo de la Fiscalía porque ingresó a Palacio de Gobierno y encontró los famosos $20.000. Claro que sí. Esto fue el inicio del fin. Y aquí hay que decirlo claramente. Los periodistas no tenemos amigos. No tenemos amigos. No tenemos amigos. Yo tenía lo puedo decir, una relación amical con el presidente Castillo. ¿Okay? Pero no conocía a Bruno Pacheco. Y cuando accedo a esta información, digo, ¿dónde la saco? ¿Con quién la trabajo? Y lo mejor es era con un medio digital, más que con un medio tradicional, si se quiere, por la dimensión de la información, por la contundencia de las redes sociales donde ustedes son líderes. Pero además, yo creo que también en ese momento, recordemos con el gobierno de Martín Vizcarra, muy pocos medios querían, porque había un confort económico, creo yo, de varios medios, querían chocar con el gobierno. Sí, pues. ¿No? Hay miedo, ¿no? Hay bastante miedo. Es que en realidad en nuestra profesión es normal que tengamos temor. Tenemos esposa, tenemos hijos, tenemos familia. Son pocos los periodistas que nos metemos, como quien dice, dentro de la olla de grillos para ver dónde están las cucarachas. Y quiero contarte algo. En estas, digamos, dos investigaciones que tuvieron bastante repercusión en los medios, yo creo que la que sufrí más, se puede decir personalmente, un tema familiar, fue con la de Richard Swing en el gobierno de... te hostilizaron, te amenazaron, sí, te persiguieron. Y lo puedo decir, ¿no? Seguimientos constantes en mi casa, a mi familia, escuchas. Y además hay algo que ya, digamos, en su momento dije, no, basta. Empezaron a llamar desde Cancillería, en el gobierno de Vizcarra, a las embajadas con que yo tenía una relación. Porque como periodistas tenemos relación con varias embajadas. ¿Te cerraban las fuentes? No, hablaban mal de mi persona y del medio. Es decir, empezó una campaña sucia por parte del gobierno de Martín Vizcarra. Tú has recibido la premisión Defensor de la Libertad de Prensa. Sí, eso lo recibí gracias al Colegio de Periodistas del Perú. Precisamente por el trabajo de Bruno Pacheco, el caso de Martín Vizcarra, y también por el trabajo de los chats entre Bruno, no, perdón, me estoy confundiendo, Bruno Pacheco y Pedro Castillo, y el caso es de Richard Swing y Martín Vizcarra, ¿no? Claro, son los dos casos emblemáticos. Sí. Al final, esta investigación permitió la caída de dos presidentes. Cayó Martín Vizcarra por el caso de Richard Swing y cayó Pedro Castillo por el caso de Bruno Pacheco. Bueno, ha servido para algo, creo, el trabajo del periodismo. Los dos últimos, Bruno Pacheco y Pedro Castillo, uno preso, sí, el otro también preso en su casa, pero en el caso de Martín Vizcarra y de Richard Swing están libres y felices. Todavía sí. ¿Tú crees que van a caer? ¿Tú crees que van a terminar presos? Yo creo que sí, porque hasta donde sé, digamos, la investigación todavía continúa y hay elementos de convicción, ¿no?, claros que complican la situación legal de Martín Vizcarra y de Richard Swing. Edwin, los medios de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita, tanto en periódicos como revistas, están pasando por una etapa en donde las redes sociales, las comunicaciones, el Internet está teniendo un papel más preponderante. Esto significa que habrán de copar totalmente el mercado, que habrá una desaparición de los medios de comunicación tradicionales. ¿Lo ves así o todavía van a subsistir? Lo que pasa es que el uso manda y que lo que usa la gente es el celular, todo lo que es digital. El uso al final hace la costumbre, ¿no? Y con el tiempo, si los medios
tradicionales no se adaptan a ese cambio, van a quedar obviamente atrás. Es importante además algo, porque aparecen muchos medios digitales, porque es mucho más económico, pero el tema no solamente es que aparezcan, el tema es que se mantengan y sobreviven, porque uno que se dedica a hacer investigaciones muchas veces no nos quiere poner publicidad, porque por obvias razones, ¿no? Porque somos, digamos, un medio que está detrás siempre fiscalizando, investigando. Urticantes, pues. Molestamos. Pero esa es la función nuestra, esa es la función nuestra. El periodista no está para levantar, el periodista está para incomodar, Sí. para hurgar, Siempre para repito investigar. esto, la columna vertebral del periodismo para mi persona es cuestionar el poder. Si no cuestionas el poder, estás haciendo otra cosa menos periodismo. Claro que sí. Y estos medios digitales están encaminados justamente a tener una cobertura, y ya no local, a nivel mundial. ¿No es cierto? Por ejemplo, el caso de Argentina. La televisión, tú acabas de estar en Argentina. Sí, estuve Tú en vas Buenos mucho a Aires. Argentina. Habrás visto que la televisión, por decirte, tiene 10, 15, 20 puntos de rating, pero ha salido un fenómeno en streaming como Olga, Exacto. que Sí. tiene 10, 12, 15 millones de seguidores en las redes sociales, mucho más del rating de la televisión. O sea, la televisión vía streaming, la televisión digital, en el caso de Argentina, por ejemplo, se está empoderando totalmente. Y los presupuestos publicitarios están yendo para allá. Está cambiando la forma de mirar de las propias empresas, ¿no? Antes las empresas apostaban por lo tradicional, el papel impreso, querían ver la nota o en televisión, pero creo que ahora las empresas han entendido que tienen que migrar para todo lo que es digital. Claro, los mismos periódicos están en muere. Están ¿Quién compra cerrando. periódico? Están cerrando. Las Están en los instituciones. kioscos, o sea, son... Las instituciones compran periódicos, ¿no? Sí, sí, pues, pero digamos, el gran público, los periódicos están acá, Sí. la información está acá. Y gratis. Y gratis. Qué importante, tú lo has dicho, y gratis. Pues sigamos investigando, Eso es trabajemos en pared. parte de lo que hacemos permanentemente, ¿no? Pues sea este un vehículo de comunicación, Franco y Bravo, para que aquellos informes donde se ponga el dedo en la llaga tengan que ser conocidos por todo el público, porque los periodistas no callamos. No, y No hay amigos ni parientes. precisamente eso, Oscar Eduardo, seguir luchando porque exista la libertad de expresión en este país. Esperemos que sí. Te agradezco que hayas venido.